Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos tulipanes. El patrón es muy fácil de realizar. Tienen 17 centímetros contando con el tallo, solamente la flor tiene 4 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor 4 milímetros para hacer la flor y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Para hacer las hojas he utilizado hilos de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también un palillo de madera de 15 centímetros, alambre moldeable. Para cada hoja necesitamos alrededor de 18 centímetros del alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Y para tapar el tallo podemos utilizar cinta de floristería o el mismo hilo que vamos a utilizar para hacer las hojas. En mi canal podéis encontrar otro diseño del tulipán. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto marcado. Ahí hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y hacemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos primero un punto bajo y en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos también 8 veces. Al terminar esta vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta.
Tenemos 3 vueltas. Ahora vamos a hacer 10 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos bajos. Y todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Colocamos el marcador, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 24 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. 10 vueltas tenemos que tejer sin aumentar. Después de cerrar la última vuelta, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto. Para rellenar la flor podemos utilizar una bola de poliespan de 4 centímetros del diámetro, la colocamos dentro. O también, si no tenemos bola de poliespan, podemos utilizar un trocito del corcho. Lo colocamos abajo y ahora ponemos un poquito de relleno. Y aquí el palillo que vamos a utilizar para formar el tallo, sujetamos con el corcho. Y si lo mismo vamos a hacer con la bola de poliespan, si vamos a utilizar la bola, pues vamos a hacer lo mismo. Colocamos la bola por dentro y después colocamos el palillo. Pero primero vamos a cerrar la parte de arriba. Entonces enhebramos una aguja. Ahora primero pasamos el hilo hacia adentro. Y ahora, empezando por el punto por donde hemos pasado el hilo, contamos 6 puntos. Y por el sexto punto sacamos la aguja hacia afuera. Dejamos este hilo un poco largo. Y otra vez, por el siguiente punto pasamos la aguja hacia adentro. Y empezando de este punto, otra vez contamos 6 puntos. Sacamos la aguja hacia afuera. Ahora la pasamos hacia adentro por el siguiente punto. Y de nuevo contamos 6 puntos con el punto por donde hemos pasado el hilo. Otra vez sacamos la aguja hacia afuera. Ahora hacia adentro por el siguiente punto. Y ya la sujetamos por el hilo por donde hemos empezado. Y tiramos de la hebra. Aquí hacemos un nudo. Y el hilo escondemos dentro. Colocamos el tallo. Ahora vamos a hacer las hojas. Primero vamos a hacer la hoja más pequeña. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Lo colocamos en el ganchillo, ajustamos el punto y hacemos 20 puntos de cadeneta. Antes de empezar la primera vuelta, colocamos un alambre. El alambre que voy a utilizar tiene 0,7 milímetros
tenemos que cortar un trozo un poquito más largo que las cadenetas. Un poquito más largo, pero contando doble, doblado por la mitad. Tiene que sobresalir un poquito, alrededor de 2-3 centímetros. Ahora abrimos el alambre y uno de los extremos colocamos entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta y vamos a empezar en el segundo punto contando desde el ganchillo y primero hacemos dos puntos bajos pero por separado. Entonces introducimos el ganchillo en el segundo punto contando desde el ganchillo, por debajo del alambre cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y ahora por detrás volvemos a por arriba, por la parte de arriba cogemos otra vez el hilo y cerramos los dos puntos. Repetimos, introducimos ganchillo en el siguiente punto, por debajo del alambre cogemos el hilo y ahora volvemos a coger el hilo pero por encima del alambre y hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a hacer dos puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto medio alto. Hacemos otro punto medio alto. Ahora dos puntos altos. Echamos una hebra, cogemos el hilo por abajo del alambre y ahora cogemos el hilo por detrás del alambre, por encima del alambre, cerramos dos puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos dos puntos. Hacemos otro punto alto. Tenemos dos puntos bajos, dos puntos medio altos y dos puntos altos. Ahora vamos a hacer 9 puntos doble altos. Tenemos que echar dos hebras al ganchillo. Y aquí igual, primero cogemos el hilo por abajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Primero dos puntos, volvemos a coger el hilo, dos puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos los dos últimos puntos. Tenemos el primer punto doble alto. Repetimos. Echamos dos hebras al ganchillo, cerramos 2, 2 y 2. Tres puntos doble altos. Cuatro. 5, 6, 7, 8, y 9. 9 puntos doble altos. Ahora hacemos dos puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo. Cogemos el hilo y cerramos dos puntos y dos puntos. Ahora dos puntos medio altos. Y en el último punto, primero hacemos dos puntos bajos, uno y otro en el mismo punto. Ahora doblamos el alambre por la mitad. El extremo dejamos junto con la vuelta y en el mismo punto que antes hacemos también dos puntos bajos. Pero estos dos puntos bajos vamos a trabajar por el otro lado. Por el otro lado de la cadeneta. Echamos una hebra, vamos a hacer dos puntos medio altos.
En el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto y en el siguiente punto otro punto medio alto. Ahora dos puntos altos, 9 puntos doble altos. Hacemos lo mismo que por el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos doble altos. Ahora dos puntos altos. Dos puntos medio altos. Dos puntos bajos. Y un punto deslizado, dejamos el hilo por detrás de los dos alambres y un punto deslizado en el primer punto bajo de esta vuelta. Cogemos el hilo. Después de hacer el punto deslizado, cogemos el hilo por detrás del alambre y hacemos un punto de cadeneta. Y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora colocamos la hoja, dejamos bien pegadito el alambre. Juntamos los dos extremos del alambre y junto con el extremo del hilo. Ahora podemos doblar la hoja con el lado derecho hacia afuera. Lado revés dejamos por dentro. Ahora la hoja más grande empezamos igual que esta. La primera vuelta hacemos de la misma manera. Empezamos con 20 puntos de cadeneta, colocamos el alambre y hacemos un punto de cadeneta, dos puntos bajos, dos puntos medio altos, dos puntos altos, 9 puntos doble altos, dos puntos altos, dos puntos medio altos, dos puntos bajos en el último punto. Estamos aquí, dos puntos bajos, doblamos el alambre y ya por el otro lado hacemos dos puntos bajos en el mismo punto que los últimos puntos bajos, dos puntos medio altos, dos puntos altos, 9 puntos doble altos, dos puntos altos, dos puntos medio altos, dos puntos bajos y un punto deslizado para cerrar la vuelta. Empezamos de la misma manera, pero sin cortar el hilo. Terminamos con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Esta es la hoja más grande. Ya tenemos la primera vuelta hecha. Ahora vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. El alambre podemos doblar un poco para que no nos moleste. Y tercer punto bajo. Ahora 3 puntos medio altos.
un aumento de puntos altos. Hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. 4 puntos altos por separado. Un aumento de puntos altos. 4 puntos altos por separado. Tres puntos medio altos. Un punto bajo, un aumento de puntos bajos, que son 2 puntos bajos en el mismo punto, un punto de cadeneta. Esta es la mitad de la hoja. Entonces ahora pasamos al otro lado y empezamos de un aumento de puntos bajos. Hacemos lo mismo que por el otro lado. Ahora 3 puntos medio altos, primero un punto bajo, tenemos un aumento de puntos bajos y un punto bajo. Ahora 3 puntos medio altos. Cuatro puntos altos. Un aumento de puntos altos. Dos puntos altos en el mismo sitio. 4 puntos altos por separado. Un aumento de puntos altos. 3 puntos medio altos. Tres puntos bajos. Pasamos el alambre al otro lado. Y ahora hacemos un punto deslizado en el punto que tenemos en el centro, entre el alambre y alambre. Por ahí pasamos el ganchillo, lo sacamos por el otro lado de los dos alambres. Tenemos el hilo por detrás, cogemos el hilo y hacemos un punto deslizado. Y ahora un punto de cadeneta por detrás de los alambres. Cortamos el hilo, cerramos el punto, colocamos la hoja, aplastamos bien el alambre y ahora juntamos el extremo con los alambres. Primero cruzamos, la colocamos dentro del extremo. Y ya tenemos las dos hojas. Ahora, cogemos la flor y el tallo podemos tapar o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas o con cinta de floristería.
Bajamos un poquito, colocamos la hoja pequeña, la doblamos con el lado derecho hacia afuera. Bajamos un poquito y colocamos la otra hoja. También con el lado derecho hacia afuera. Voy a bajar otro poquito. Y ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.